Si nos ubicamos ahora en la página 144, ahí empieza la práctica de las oraciones subordinadas. Entonces, vamos a ir viendo ahí cada uno de ellos qué es lo que tienen que buscar. Entonces, vean que en la 1 nos preguntan por una subordinada adjetiva. Ojo el detalle acá. Cuando ustedes les pregunten por una subordinada adjetiva, ustedes tienen que pensar en ciertas palabras clave, como por ejemplo qué, quién, cuyo, el cual y sus respectivos femeninos y plurales, es decir, que podría ser cuya, podría ser la cual, podría ser cuyos, podría ser las cuales y así sucesivamente. Normalmente en su examen de bachillerato la palabra clave que va a salir es qué o quién, pero por cualquier cosa apréndanse el cuyo y el cual. Ahora, esta palabra clave de subordinada adjetiva tiene que aparecer siempre y necesariamente siempre después de un sustantivo. ¿Okay? ¿Qué es un sustantivo? Por aquello, cosas, personas, animales, sentimientos y emociones, ¿verdad? Términos abstractos, ¿verdad? Como la paz, la justicia, todo eso son sustantivos. Entonces, va de nuevo, en una subordinada adjetiva, ustedes tienen que fijarse que tengan alguna de las palabras clave, que, quién, cuyo, el cual, y sus femeninos, después de un sustantivo. Entonces, si ustedes se fijan en ese ejercicio, en el 1 de la página 144 dice, encontré la fotografía, ahí viene el espacio en blanco. Entonces, fotografía ya es un sustantivo, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si hay una opción que empieza con alguna de las palabras clave, que ya vimos cuáles son, entonces esa opción va a ser la correcta. Fotografía, entonces, sustantivo. Y opción que empiece con palabra clave, en este caso sería la A. La palabra clave en este caso es que. Entonces, encontré la fotografía que me regalaste aquel día. Esa sería la opción correcta. ¿Estamos? Vamos con la 2. En la 2 dice, quien siembra vientos, recoge tempestades. Tenemos subrayada la parte quien siembra vientos. Entonces dice que ese fragmento subrayado en el texto anterior se clasifica como una oración subordinada del siguiente tipo. Subordinada sustantiva en función de complemento directo, subordinada sustantiva en función de sujeto, subordinada circunstancial o subordinada adjetiva. Si ustedes revisan incluso ahí en la página 143, al puro inicio tienen la explicación de este tema. Pero se lo repito, cuando una oración empieza con quién o con qué, necesariamente esa oración es sustantiva en función de sujeto. ¿Ok? Pues apunten eso y en todo caso lo estudian ahí en la página 143, ahí está la explicación. Cuando una oración empieza con qué o con quién, es necesariamente subordinada sustantiva en función de sujeto. En la tercera nos pide una subordinada circunstancial. Entonces recuerden que la subordinada circunstancial la vamos a ubicar a partir de palabras clave. Esas palabras clave las tenemos en la página 144, en negrita. Vienen dónde, cuándo, cómo, por qué y para. Lo ven en la página 144, donde están las circunstanciales. Va de nuevo, las palabras son dónde, cuándo, cómo, por qué y para. Entonces en la pregunta 3 nos piden por una circunstancial. Entonces ubicamos alguna de esas palabras y vamos a ver que la única que tenemos es dónde, en la opción D. Entonces la correcta de la circunstancial en la pregunta 3 es la opción D, por el dónde. En la cuarta nos pide una subordinada adjetiva. Entonces igual que hicimos con la 1, nos fijamos si antes del espacio en blanco hay un sustantivo. Los estudiantes leían la novela. Novela ya es un sustantivo. Quiere decir esto, pues tenemos una opción que empiece con alguna de las palabras clave que son qué, quién, cuyo, el cual, etcétera. Esa va a ser la correcta. Y vean que la opción B, de hecho, empieza con qué. Entonces sería la correcta. ¿Por qué? Porque antes del espacio en blanco tenemos un sustantivo y después de ese sustantivo tiene que venir una palabra clave. La palabra clave en este caso, repito, es qué. Entonces esa es la que vamos a marcar. Seguidamente nos piden por una subordinada sustantiva y no nos preguntan por el tipo en específico. Entonces, un detalle, si nos preguntan por subordinada sustantiva y no nos especifican si es en función de sujeto o de complemento directo, entonces tenemos que ubicar dos palabras clave, qué o quién, porque las subordinadas sustantivas solo llevan qué o quién. Entonces, si ustedes van a las opciones, se darán cuenta que la única que tiene alguna de esas palabras es la opción D, tiene quién. Entonces, esa sería la correcta. ¿Estamos?
Vamos ahora con los de la página 146. Ejercicio 6, entonces, nos pide de nuevo una subordinada adjetiva. El abuelo camina por el sendero, entonces el sendero ya es un sustantivo. ¿Cómo saben que es un sustantivo? Porque vea que esa palabra sendero lleva antes un artículo. ¿Cuáles son los artículos? El, la, los, las. Si ustedes tienen duda de que si una palabra es sustantivo o no, fíjense en lo que lleva antes. Si lleva antes un artículo, como estos que les acabo de decir, entonces sin duda alguna es un sustantivo. Entonces ya tenemos que sendero, el sendero es un sustantivo. Entonces quiere decir que si tenemos alguna opción que empiece con palabra clave, que repito son qué, quién, cuyo, el cual, etcétera. Si tenemos una opción que empieza con alguna de esas palabras, esa va a ser la correcta y la tenemos, que es la opción D. Entonces, en ese caso, en las subordinadas, apréndanse eso, digamos que cada tipo específico va a llevar ciertas palabras clave y esas palabras clave van a aparecer en cierto contexto, ¿está bien? Después de sustantivo, después de verbo, al inicio de oración y así. Con eso la van a tener siempre, siempre bien. La 7 nos pide de nuevo una subordinada sustantiva. Ojo a esta es una de las preguntas difíciles que tenemos aquí en esta práctica. Les dije que la subordinada sustantiva llevaba dos palabras clave, que son qué o quién. Pero si ustedes se fijan, ahí tanto la A como la B tienen que. Miró a la mujer que amaba y aseguró que hoy dejará de llover. Entonces la subordinada sustantiva, en este caso, aunque no se los estén pidiendo en específico, tienen que recordar que hay dos tipos en su examen. La de sujeto, que lleva qué o quién al inicio de oración, y la de complemento directo, que lleva qué después de un verbo conjugado. Entonces, este último dato que les acabo de decir es el que les podría ayudar, bueno, el que les va a ayudar a contestar la 7. Entonces, ustedes tienen dos qué, el de la A y el de la B. Entonces, tienen que fijarse qué tipo de palabra lleva cada una de ellas a la izquierda, siempre antes de que venga el qué. Entonces, la A dice, miró a la mujer que amaba. Esa opción antes del qué lleva una mujer. Mujer es un sustantivo porque es una persona. Entonces, en este caso, esa la eliminamos. Esa por llevar sustantivo más que se vuelve una adjetiva. En cambio, la B tiene el que antes, más bien después del verbo aseguro. Entonces, las que llevan verbo más que, recuerden que son subordinadas sustantivas en función de complemento directo. Eso, para repasar, lo tenemos en la página 143. Tenemos primero las de sujeto y luego después de los ejemplos en negrita de sujeto, dice, cuando la oración subordinada sustantiva funciona como complemento directo, la partícula que aparece luego del verbo principal. Página 143. Entonces tengan en cuenta eso. Aquí, aunque no nos especificaran que la sustantiva que nos pedían era en función de complemento directo, es algo que hay que saber para poder enfrentarnos a este tipo de preguntas como la 7. En la 8 nos pide por una subordinada circunstancial. Entonces recuerden las palabras clave de aquí son dónde, cómo, cuándo, por qué, para. ¿Está bien? Cuánto también. En ese caso, la única opción que tiene una de esas palabras es la de cuándo en la pregunta 8. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Si seguimos con la 9, nos pide una subordinada sustantiva. De nuevo, sustantiva, veamos qué o quién, palabras clave. En este caso, solo la opción A tiene un quién. Entonces, en ese caso, no hay que hacer todo el análisis que hicimos, por ejemplo, con la 7. En la 9, entonces, la respuesta sería la A por el quién que llevamos ahí. En la 10 nos pide una subordinada adjetiva. Vamos a ver un toque. La subordinada adjetiva dijimos que llevaba sustantivo más palabra clave, que puede ser qué, quién, cuyo o el cual. Eso ya deberían saberlo porque lo he dicho varias veces en este video. Entonces la 10, vean que antes del espacio en blanco tenemos la palabra noticias, las noticias. Las noticias es un sustantivo, quiere decir que si tenemos una opción que empiece con qué, quién, cuyo o el cual, esa va a ser la correcta. En este caso, la palabra clave que tenemos es que es la opción B. Damos. La 11 de nuevo es subordinada adjetiva. Compró un bus. Bus es un sustantivo. Después del sustantivo viene la rayita en blanco. Significa que si tenemos una palabra clave, esa va a ser la que marquemos. En todas las adjetivas, que nos han salido de momento,
la palabra clave ha sido qué, pero vean que en esta pregunta 11, la que viene es el cual, que es la opción A. Compré un bus, el cual era nuestro. Entonces ahí la palabra clave no fue qué, no fue quién, sino que fue el cual. Entonces tengan en cuenta eso, que para su examen posiblemente la que salga sea qué, pero apréndanse las demás, quién, el cual y cuyo, por aquello que nos salga una como esta 11. Estamos. En la pregunta 12 nos pide por primera vez en esta práctica una subordinada sustantiva en función de complemento directo. Entonces la función de complemento directo es parte de la subordinada sustantiva. Eso hay que tenerlo claro. Y la función de complemento directo siempre va a ser así. Aparece un verbo y después de ese verbo conjugado viene la palabra que. Entonces vean que dice, ella le contó, mira el espacio en blanco, contó, es un verbo conjugado, es el verbo contar. Entonces quiere decir necesariamente que si antes del espacio en blanco viene un verbo conjugado, como es el caso de acá, la opción correcta va a ser siempre aquella que empiece con que. Ojo, siempre la que empiece con que. Y en este caso, la que cumple con eso es la opción A. Esa sería la correcta, la pregunta 12. En la que sigue, en la 13, nos pide una circunstancial. Las circunstanciales son más fáciles, no pueden fallarlas en el examen, porque es nada más cuestión de aprenderse las palabras clave. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y para. 5 palabras que se tienen que aprender. En este caso, la que viene es cuándo, que es la opción C. Entonces recuerden que las circunstanciales son las más fáciles. No ocupan realizar tantos pasos ni saber tantos datos como con las adjetivas o como con las sustantivas. Aquí nada más es que se aprendan las palabras clave, que ahí se las he dicho. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y para. Y cuánto también a veces. Pero principalmente esas 5 que les dije. En la 14 nos pide una subordinada adjetiva. Esta también tiene un nivel de dificultad un toque superior a las que hemos visto anteriormente como adjetivas. Siempre les he dicho que se fijen si lo que está antes de la rayita en blanco es un sustantivo y en caso de que sea así, la opción que empiece con qué, quién, cuyo, el cual va a ser la correcta. Pero si se fijan acá, vecino, vecino es un sustantivo. Pero si se van a las opciones, ninguna de ellas empieza con qué, quién, el cual o cuyo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hay que leer las opciones A, B, C y D. Y dentro de alguna de esas opciones tiene que venir necesariamente una que tenga sustantivo más alguna de estas palabras clave que les acabo de mencionar. Y de hecho es la A. Encontró el carro que deseaba. Vean que ahí tenemos la palabra clave que y ese que viene después de un sustantivo que es carro. Vean que tenemos otra oración con que es la B, pero ese que viene después de un verbo. Entonces, esa opción B no nos sirve porque cuando tenemos verbo más que es complemento directo, como en la pregunta 12 o como en la que nos queda. La que nos queda en la pregunta 15 nos preguntan por una subordinada sustantiva en función de complemento directo y dicen, mis hijos querían ya es un verbo, ¿cierto? Entonces, en las subordinadas sustantivas en función de complemento directo, hay que buscar lo siguiente, verbo más que. Verbo más que, ¿ok? Entonces, como ya tenemos el verbo antes de la rayita en blanco, que es querían, significa que nada más hay que buscar una opción que empiece con qué, que en este caso es la A. Entonces, estas últimas dos preguntas, qué importantes son porque nos ayudan a ver un detalle, que la palabra que nos puede salir tanto en subordinadas sustantivas de complemento directo como en subordinadas adjetivas. Va a depender de la palabra que ese que lleve antes. Si el que lleva antes un verbo conjugado, como en este caso de la 15, va a ser una subordinada sustantiva en función de complemento directo. Pero si el que más bien lleva antes un sustantivo, como en la 14, entonces va a ser una subordinada adjetiva. Yo sé que suena todo igual y que es como un trabalenguas, que para ustedes todo es un sustantivo, sustantivo, adjetivo, pero véanlo con la materia, véanlo con el resumen que tienen ahí en la página y pueden detener estos videos, verlos varias veces y ver esos detalles que les estoy diciendo. Si se aprenden esto, así como se los estoy diciendo, les garantizo que van a tener esos puntos de subordinadas ganados, porque es un examen de marca con X y los exámenes suelen ser muy repetitivos y suelen seguir este modelo
de estas preguntas. Si ustedes ven, casi todas estas preguntas se parecen y todas ellas están sacadas de exámenes anteriores. Entonces aprovechen el conocimiento que les estoy pasando, aprendan esas palabras clave y esos contextos de aparición y van a ver que esos puntos están ganados de fijo.